Hola, soy Pablo, soy el hijo de profe, a mucha honra, y estamos acá en un nuevo episodio para poder conversar, seguir viendo qué pasa con las aventuras de Don Quijote. Ahora vamos a pasar al capítulo quinto de la primera parte, ¿ya? Donde ya, bueno, vamos a revisar algunas cosas. Como siempre tenemos acá el respaldo de la edición del cuarto centenario de la Real Academia Española de la Lengua, que es una edición que yo recomiendo mucho. En su momento estaba bastante barata y yo creo que no debería estar tan cara ahora, rondando los 10.000 pesos, a lo mejor es mucho, pero creo que para un libro de estas características está bastante bien, una muy buena edición. ¿Ya? Pasemos a ver qué pasó. O sea, recordemos que en el anterior capítulo Don Quijote había tenido su primera salida de la cual salió golpeado y muy, muy mal herido, ¿cierto? Y es así como él se quedó, y así lo dejamos en el último capítulo, ¿cierto? Se quedó botado en el camino, ¿cierto? Él estaba ahí botado, meditando, hablándose a sí mismo, ¿cierto? Y diciendo que de todas maneras eran tremendas hazañas las que le estaba pasando y que seguramente iban a ser recordadas por la posteridad, que es lo que él quería como caballero, en definitiva. Bueno, y se queda ahí, botado porque él no se podía poner en pie, hasta que pasó por el lugar donde él estaba botado un labrador que lo conocía, que era don Pedro Alonso, y lo encuentra y lo recoge. Primero no lo reconoce porque estaba todo ensangrentado, golpeado, sucio, y no sabía quién es, y a medida que lo atendió, se acercó a él y se dio cuenta que era Don Quijote, a quien él no llamaba Don Quijote, sino que era el señor Quijada, ¿cierto? Entonces, porque ese era el nombre civil, el nombre verdadero de Don Quijote, ¿cierto? Y le dice, bueno, ¿qué es lo que le pasó? Y Don Quijote seguía en su discurso de decir que se había enfrentado con gente, y todo su rollo, todo su relato respecto a ser un caballero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro Alonso? Bueno, dice, tengo que llevarlo de vuelta a su casa, él está mal y tengo que ayudarlo. Así que lo tomó sus cosas, vio que Rocinante no era un caballo muy fuerte como para llevarlo, no tenía fe en Rocinante, así que le sacó las armaduras, le sacó sus cosas, las cargó arriba de Rocinante y lo echó arriba de su burro, ¿ya? Lo echó arriba del burro que tenía don Pedro Alonso y se lo llevó a Don Quijote herido. Ahí, de hecho, ahí lo vemos cómo va avanzando Don Quijote en el burro, sostenido apenas, y Rocinante cargando las armas y la armadura y todas las cosas de Don Quijote, ¿cierto? Entonces, se lo lleva. Aquí, bueno, hay hay varias cosas que en este capítulo que son bien, bien interesantes de destacar, pese a que es más bien breve, pero aquí yo creo que hay que destacar primero cómo Don Quijote sostiene su discurso, ¿cierto? Sostiene su discurso de la caballería, sostiene su discurso, pese a todo lo que la realidad le muestra, ¿cierto? De hecho, cuando van caminando con Pedro Alonso, cuando van de vuelta a su casa, él sigue recordando y él asume que la hazaña que él acaba de realizar y por la cual está herido eh, es una hazaña que tiene que ver incluso con algún relato anterior de los que él ha leído, que tiene que ver con nobles españoles como Rodrigo de Narváez, como el Marqués de Mantua, ¿cierto? Y él los va nombrando todo el rato y Pedro Alonso los va tratando de convencer de que no, de que esa no es la situación, y así van avanzando hacia la casa. Entonces, esto es bien interesante sostener y que también es una cosa que se va a encontrar siempre en el libro, la capacidad de Don Quijote de mantener su discurso, ¿ya? El centro de lo que podemos llamar que es su locura. Ahora, dentro de su locura, que es justamente querer ser un caballero, él de todas maneras va a ir tomando distintas decisiones, entonces el plan mismo de ejecución de él llegar a ser un caballero es bien racional, o sea, él va haciendo cosas como que lo nombren caballero, sostener la misión que tiene de desfacer en tuerto, ¿cierto? Con un fin alocado que es el fin de ser caballero, ¿cierto? Entonces sí vamos, y esta conversación se va desarrollando en el camino, digamos, discutiendo un poco el discurso de la realidad ficcionada de Don Quijote,
versus la realidad que quiere traerlo de vuelta don Pedro Alonso, que lo lleva a su casa, ¿cierto? Simbólicamente un poco eso, es tratar de llevarlo de vuelta a la realidad. Habían pasado cerca de 3 días que él estaba desaparecido, así que la gente estaba preocupada. Recordemos un detalle que a lo mejor no lo había dicho, que Don Quijote vivía en su casa, tenía una sobrina que vivía con él, y la ama de llaves, que era una mujer mayor que era la encargada de la casa. ¿Ya? Y ellas estaban muy preocupadas, estaban súper preocupadas porque Don Quijote había desaparecido y sabían que Don Quijote solía desvariar, digamos. Ahora, como don Pedro Alonso vio que Don Quijote estaba tan maltrecho, no quiso llegar de día para que no todos lo vieran en tan mal estado. Así que se dio unas vueltas, se demoró y llegó al anochecer. ¿Ya? Llegó al anochecer de vuelta al pueblo y a la casa donde vivía Don Quijote y donde estaban esperando su retorno su sobrina y su ama, que aquí los vemos cuando lo reciben, ¿cierto? Cuando reciben este Pedro Alonso y lo reciben y preguntando qué pasó con Don Quijote, ¿cierto? Ellos estaban sumamente preocupados, ellas estaban sumamente preocupadas, ¿cierto? Porque sabían, y de hecho, la sobrina en ese momento, bueno, dice, bueno, o sea, no es extraño lo que pasa si mi tío siempre estaba alucinado, siempre de repente se quedaba 2 días seguidos leyendo sus libros, ¿ya? Se quedaba 2 días sin dormir y leía sus libros, y cuando de repente dejaba de leer, terminaba y botaba el libro, lo tiraba lejos y tomaba su espada y se ponía a dar espadazos contra todo, porque él se sentía que estaba luchando contra dragones y contra monstruos y contra otros caballeros, ¿cierto? Era todo el mundo imaginario que se construía Don Quijote a partir de los libros. Y aquí vemos una ilustración que lo muestra, ¿cierto? Una ilustración en la cual sale Don Quijote dormido después de leer. Noten acá que tiene en la mano un libro, se durmió, y todo lo que está alrededor es todo lo que puebla su imaginación, ¿ya? Es todo lo que puebla su imaginación, todo lo que él quiso ser, lo que él quería ser, un caballero andante que enfrentaba dragones, que liberaba princesas, que luchaba contra el mal y había gente que lo aclamaba, gente que lo exaltaba, ¿cierto? Eso es todo lo que él quería. Entonces, y aquí en todo este camino, cuando venían conversando, de hecho, con Pedro Alonso, hay una frase clave que dice Don Quijote, ¿cierto? Porque le discute, ¿cierto? Lo que le había dicho, don Pedro Alonso le discutía que esta no era la hazaña de un caballero español, sino que era lo que le había pasado a él y que él era el señor Quijada, y no Don Quijote. Y él le dice, en medio de toda esta discusión, le dice, y esta es la frase clave del capítulo, dice, yo sé quién soy y sé que puedo ser no solo lo que he dicho, sino los 12 pares de Francia. Es decir, él dice, los 12 pares de Francia eran un grupo de caballeros míticos, ¿cierto? De estas leyendas, de estos libros que él leía. Entonces él sabía, él dice, lo dice así, yo sé quién soy, pero sé quién puedo llegar a ser. Y de eso se trata esto. ¿Ya? Eso, digamos, que sostiene también las aventuras del Quijote. ¿Ya? Él, en el fondo, está declarando un poco la racionalidad de su delirio. Él sabe quién es, pero sabe quién quiere ser. Y va a llegar a eso. Es lo que él se propone. Y por eso va a sostener todo el tema. Eso es, entonces, lo que nosotros podemos decir en cuanto al quinto capítulo de la primera parte de Don Quijote, donde ya lo traen de vuelta, habiendo pasado su primera aventura y su primera y lamentable aventura, porque intentando desfacer en tuerto sale golpeado. Afortunadamente hay gente que lo quiere, que lo recoge y que lo puede traer de vuelta a su casa, donde llega y se encuentra con su sobrina y con la ama de llaves que lo esperaba. Y es así como termina este capítulo. De ahí vienen otras aventuras y otros grandes discursos y grandes enfrentamientos de la realidad con su fantasía, y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Así que, bueno, espero que les haya gustado este episodio de Hijo de Profe. Así que dejándolos acá con el interés en alto en qué es lo que vendrá, porque aquí van a aparecer otras cosas, y les anticipo un poco. No solo era la familia de Don Quijote y la ama de llaves que estaban preocupadas, sino que dos grandes amigos de él, con quienes conversaba mucho, que eran el cura y el barbero.
ellos también estaban preocupados y luego van a tratar de intervenir y ver qué pasa con Don Quijote, qué se puede hacer para sacarlo de su delirio. Así que con este tema de interés los dejo expectantes en lo que viene para el siguiente capítulo. Soy Pablo, el hijo de profe, a mucha honra, y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse a mi canal.